Buenas noches, vamos a dar inicio a la reunión de estudio bíblico y es un gusto saludarlos ahí a los que estamos conectados después de casi una semana de trabajo, ¿no? Finalizando este fin de semana. ¿Qué tal, Andrés? ¿Tu semana? Bien, dice. Bueno, me vas a hacer así, mímica. No veo a los demás, así que somos los dos únicos. Así que, bien, Andrés, excelente, buena semana que has estado pasando. Eres un Cristian Moyo, es de la facultad bíblica, ¿no? Bien, otro que se animó ahí. ¡Ah, Virgilio! Yulevi, qué bueno, excelente. Espero que tengan encendida su cámara. Bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico. Hoy tenemos preparado, pues, un nuevo inicio de un libro, continuando el estudio de Primera Pedro, pero esta creo que va a ser segunda. Así que dame fe, mi Señor, fe a dar un paso más. Dame fe para poder andar solo un paso más. Si el camino es triste y la noche oscura está, el Señor cerca está. Sombras y temores echan, dice el Señor, sígueme, sígueme. Dame fe, mi Señor, fe a dar un paso más. Dame fe para poder andar solo un paso más. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, tu nombre, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, oh Señor. Bien, gusto nuevamente saludar, ya varios están conectados. Pues vamos a orar para continuar este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos que en tu voluntad podemos conectarnos y tener la oportunidad una vez más de tener el tiempo de alabanza y a la vez el tiempo de tu palabra, seguir estudiando tu palabra a detalle, lo cual hoy vas a hablar a través de nuestro hermano Eber, Señor. Dejamos el tiempo en tus manos y bendiciones para los que están con el deseo de aprender más de ti conectados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien.
Ok, vamos a cantar otra canción que... ¿Le ven ahí? Ah, yo pensé que era su foto. Había sido él ya. Esta canción recordé el domingo y cabalito fue, ¿no? El hermano Eduardo Chávez estuvo compartiendo igual la palabra del Señor, ¿no? Y creo que coincidió más o menos esta canción. Así que, a ver, acompáñeme a cantarla. Cuando yo cruce el río, cuando yo cruce el río, no temeré, no temeré. Jesús guía mi barca, no temeré. Jesús guía mi barca, no temeré. Él guía mi barca, no temeré. Él guía mi barca, no temeré. Cuando llegue a la orilla, cuando llegue a la orilla, me espera Dios, me espera Dios, y con su brazo fuerte Él me sostendrá, y con su brazo fuerte Él me sostendrá, para siempre Él me sostendrá, para siempre Él me sostendrá, para siempre me sostendrá, sharala, sharala, me sostendrá, sharala, me sostendrá. Creo que engancha con otra canción, ¿no? Estoy caminando alegre en el camino de la vida y la verdad. Engancharía, ¿no? Bueno, para en otra ocasión. Antes de dar paso a nuestro hermano Clever, un saludo ahí, hermana Carmen, la veo después de mucho tiempo, es un gusto saludarla. La hermana Dol, igual ahí con las nietas, disfrutando, y Marioli, yo creo que Carlos igual debe estar por ahí. Y pues informarles, hermanos, que estuvimos orando por Laurita y veo ahí a Laura, así que está a punto Ana. Bueno, ¿por dónde está? Ya se perdió con la... ahí está. Bien, la voy a fijar un ratito para que podamos, pues, disfrutar de su compañía a través de Zoom. Un gusto tenerte, hermana. Hemos estado orando por ti, así que Dios ha escuchado nuestras oraciones, pues estás juntamente con nosotros, ¿no? Qué gusto verte. Bueno, ¿quién más veo? A ver, por aquí. Vamos a ver. Hermano Marcos, igual en casa. Está Beverly, es un gusto. A todos ahí saludar, hermana Elsa, igual veo que prendían sus cámaras. Ahorita agradecen el chat, dicen muchas gracias por su oración. Bueno, antes de dar paso del tiempo a Clever, pues hay otra de las canciones. De un Dios que nunca quita la mirada de nosotros, ¿no? Una roca tan inconmovible como es nuestro Señor Jesús, ¿no? Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvias de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a
mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Gracias por acompañarme a cantar estas alabanzas. Pero, hermano Clever, te daremos el tiempo. Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches a todos ahí en casa. Gracias a Dios que podemos tener este tiempo de reunión, ¿no? A través de Zoom, poder escuchar su palabra y que Él siga alimentándonos y también poder seguir orando por la situación en la cual nos encontramos todavía con la pandemia, ¿no? Los casos empiezan a subir y bueno, que el Señor nos siga protegiendo, nos siga cuidando, dándonos fortaleza en la situación en la que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial con esta enfermedad, que Dios nos siga protegiendo. Bueno, hermanos, hace unos días atrás hemos terminado la primera epístola de Pedro, ¿no? Y en esta noche vamos a comenzar la segunda epístola de Pedro, así que si tienen ahí la Biblia en casa, vayamos no directamente a la segunda carta de Pedro, y vamos a leer el primer versículo para comenzar en esta noche. Vamos no entonces a segunda de Pedro, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, empieza entonces la carta de saludo, un saludo común que se hace en las cartas y en ese tiempo también la particularidad de algunas palabras, ¿no? Pero me gustaría primero que nada comenzar a hacer un primer análisis de la presentación en la cual Pedro se va a presentar. Vamos a ver al escritor de la carta y dice Simón Pedro. Bueno, si nosotros hacemos un chequeo rápido a lo que fue la primera carta, en la primera carta simplemente vemos Pedro. En la primera carta simplemente vemos la palabra Pedro, pero acá Pedro hace una nueva presentación un poco distinta, ¿no? Y esta vez se presenta como Simón Pedro. Y hermanos, esto se me viene a la mente la forma en la que él se presenta, dándonos a entender de quién se está hablando y que quiere que lo recordemos como tal. Y Pedro quiere que lo recordemos como aquel al que el Señor Jesús llamó por primera vez cuando éste se encontraba pescando. Pedro quiere que lo recordemos también como aquel que cuando estaba con todos sus discípulos rodeados y el Señor Jesús les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro quiere que lo recordemos como aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al mismo tiempo, a continuación de ese evento, también quiere que recordemos que él mismo fue el que le dijo al Señor Jesucristo, después de decir esa frase de tú eres el Cristo, le dice, Señor, que no te acontezca este sufrimiento que vas a pasar. Entonces el Señor Jesús agarra y le dice, apártate de mí, Satanás. Y Pedro quiere que recordemos todo eso, quiere que recordemos quién es Él. También quiere que recordemos que Él es el que dijo, mi vida pondré por ti. Pero poco tiempo después es el que negó al Señor Jesús 3 veces. Y Pedro quiere que recordemos que es el mismo personaje del que
del que estuvo con el Señor Jesús. También quiere que recordemos que es el que dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces el Señor Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, Pedro quiere que le recordemos quién es él, y por eso se presenta con ese nombre completo, Simón Pedro. Simón Pedro se presenta tal y como es. Yo soy ese. Recuérdenme como ese. El que les escribe es ese, con sus buenas y malas. Ese es el que les está escribiendo. Así que Pedro es el escritor de esta carta, de esta segunda carta, es también Pedro. Pero luego agrega algunos adjetivos a su persona y dice siervo y apóstol. Pedro, siervo y apóstol. ¿Por qué agrega esta distinción hacia él mismo? Número uno, en la parte de siervo, Pedro se presenta de esta manera porque dice, yo soy un siervo igual que ustedes. De la misma manera, un siervo que está dispuesto a aceptar y obedecer y por supuesto cumplir también las órdenes de su Señor. Así que Pedro se pone a la par de siervo de quienes está escribiendo. Dice, yo soy un siervo igual que ustedes. Pero al mismo tiempo agrega y apóstol. Soy siervo igual que ustedes, pero al mismo tiempo agrega el siguiente adjetivo que dice apóstol. Y este título de apóstol tiene que ver con darle el sello y la autoridad de las palabras del Señor Jesucristo a lo que va a decir después. Cuando dice siervo, dice yo soy alguien igual que ustedes. Y cuando le agrega el título de apóstol es darle la autoridad del Señor Jesucristo a las palabras que va a decir después. Así que hermanos, cuando nosotros escuchamos a Pedro decir siervo y apóstol, tenemos que reconocer a Pedro como un siervo igual que nosotros, pero al mismo tiempo como aquel apóstol que tiene la autoridad directa del Señor Jesucristo para decir las palabras que va a decir a continuación. Hermanos, si nosotros buscamos la palabra de apóstol, el significado de la palabra significa enviado. En el concepto de la palabra, todos somos apóstoles porque somos enviados a compartir la palabra del Señor. Pero el Señor Jesucristo ha determinado a algunas personas especiales como apóstol. En este caso, Pedro es uno de ellos. Y este apostolado es especial y únicamente para algunos que han estado directamente con el Señor Jesucristo y han recibido la orden directa y palabra directa del Señor. Así que el apostolado especial no es para cualquiera, es para algunos hermanos que han recibido esa orden y que han estado con el Señor Jesucristo directamente. Tiene plena autoridad el Señor para dar un mensaje como el que va a venir enseguida, como el que va a decir Pedro. Así que dos títulos. Número uno, siervo igual que ustedes. Yo soy un siervo igual que ustedes. Pero al mismo tiempo, las palabras que se vienen a continuación son directamente del Señor Jesucristo. Tengo la autoridad directamente del Señor Jesucristo, el apostolado. Así que ese es el escritor, hermanos. Pedro, Simón Pedro, al que hemos conocido con el Señor Jesucristo, con idas y venidas, y se presenta de esta manera como siervo y apóstoles. Bueno, ¿a quién escribe Pedro? ¿A quién va dirigida esta segunda carta? Esta segunda carta va dirigida a los mismos que recibieron la primera carta. Y si vamos un ratito a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, vamos a ver vamos a recordar a quiénes fue dirigida la primera carta. Dice,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, la carta va dirigida a los hermanos, a los creyentes del Asia Menor. A ese mismo grupo, Pedro va a escribir esta segunda carta. Si nosotros, ¿cómo podemos saber, hermanos, de que esta segunda carta va dirigida al mismo grupo? Vamos nuevamente a Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En otras palabras, si les está diciendo que es la segunda, quiere decir que antes hubo la primera, ¿no? Así que esta carta va dirigida al mismo grupo de personas en la cual escribió la anterior carta. Tomando en cuenta ese detalle para comenzar en esta noche. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito de esta segunda carta de Pedro? En la primera, hemos visto que el objetivo y el propósito del libro era animar a los hermanos que estaban pasando un momento difícil, quizás sufriendo. Y Pedro se encarga de motivarles y animarles con la esperanza que solo el Señor Jesucristo puede dar y anhelar la segunda venida. Ese era el objetivo de la primera carta. En esta segunda carta, la dirección ya cambia porque va a enfocarse más en los problemas internos de los miembros de la iglesia. Así que, ¿cuál es el propósito del libro? Es alertar a los creyentes contra los peligros de los falsos maestros que están siendo infiltrados en la comunidad cristiana. Va a ser una alerta y lo va a dividir en tres partes. Todo este objetivo lo va a dividir en tres partes. La primera, que va a ser el capítulo 1 que vamos a ver en esta noche, es exhortación al crecimiento espiritual del creyente. ¿Cómo poder alertar a los hermanos acerca de falsos maestros si no conocen la verdad? Por lo tanto, el primer capítulo va dirigido a exhortar al crecimiento espiritual del creyente. Y la segunda parte, que va dirigida al segundo capítulo, son las instrucciones para oponerse a los falsos maestros o a sus falsas enseñanzas. Y por último, el juicio y el día del Señor. ¿Cómo vemos, hermanos, este propósito del libro, o cómo podemos saber que se refiere a eso? Vayamos por un momento a Segunda de Pedro, que estamos en ese capítulo 3 y los últimos 2 versículos del libro, como haciendo un resumen de todo. Pedro vuelve a explicar lo que fue el propósito de este libro, ¿no? Y dice así, versículos 17 y 18 del capítulo 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Falsos maestros. Pero luego dice verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hace referencia al crecimiento espiritual. Y por último, a Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. ¿De qué está hablando ahí? Del juicio y del día del Señor. 3 objetivos que resumen el propósito de este libro, de esta carta a la cual Pedro va a escribir. Así que, hermanos, con eso en mente, vayamos de lleno entonces a avanzar en los primeros versículos del libro. Nuevamente, versículo 1. Ahí está, verso 1. Ya hemos visto cuál es el escritor, a quién va dirigida y cuál es el propósito del libro. Ahora vayamos a ver los detalles que va escribiendo. Versículo 1 todavía. Verso 1 todavía. Vamos a ver, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe
igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, aquí aparece un detalle interesante, ¿no? Porque Pedro dice, primero que nada, menciona que va a escribir a los que han alcanzado una misma fe. En otras palabras, hace referencia a la fe que hemos creído en el mismo Dios, en el mismo Señor. Pero luego, la pregunta que yo me hago es, ¿quién es Jesús para Pedro? Porque habla de una misma fe en el Señor Jesucristo. Y Pedro dice, ¿quién es el Señor Jesucristo? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Pedro dice que Jesús es Dios y Salvador. Hermanos, esta es una doctrina muy importante. Pedro empieza su carta enfatizando la divinidad del Señor Jesucristo. Algunos hermanos, no sé si llamarle hermanos, pero en algunas iglesias no toman en cuenta este detalle importante. Pedro, sin pelos en la lengua, dice, Dios y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, y bien dicho, enfatizando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta no es una idea totalmente descabellada, sino acertada. Pedro empieza su carta con una doctrina muy importante. Me gustaría que vayamos por un momento a Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 6. Fíjense, para ir aportando a esta idea en la cual Pedro menciona, el cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, el Señor Jesucristo es Dios. Versículo siguiente, Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente el 50% de la plenitud de la deidad. Claro que no. En él habita corporalmente toda plenitud de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo es Dios. Hablar del Señor Jesucristo es hablar corporalmente de toda plenitud de la deidad. Y un versículo más. En realidad, dos que van a encajar entre sí. Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Jesús les aparece después de haber resucitado y había uno de sus discípulos que dudaba. Y en ese momento se le aparece y le dice, Tomás, coloca tu dedo en mi llaga y en mis manos donde han sido los clavos puestos. Y Pedro hace todo eso. Y en el verso 28 dice, Tomás todo sorprendido, dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y saben qué hace el Señor Jesucristo? No le recrimina su acción. No le dice, a ver, ¿qué estás haciendo, Tomás? Yo no soy Dios, no seas loco. No le dice nada. Pero sin embargo, fíjense lo que sucede en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 24. Hechos capítulo 10, versículo 24, hablando de un hombre llamado Cornelio, al cual Pedro tenía que ir a predicar. Entonces va y dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 25. Versículo 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, lo adoró. Pero fíjense lo que sucede en verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo soy igual que vos. El Señor Jesucristo debería haber hecho eso con Tomás, pero no lo hace, porque el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios mismo. Él se hizo carne y habitó con nosotros. Y realmente, hermanos, eso debe sorprendernos y admirarnos, que Dios mismo haya venido a buscarnos aquí a nosotros.
Así que, hermanos, volvamos nuevamente a segunda de Pedro. Volvamos nuevamente porque es interesante que Pedro empieza de esa manera su carta, enfatizando la deidad de Dios, enfatizando la deidad del Señor Jesucristo, diciendo el Señor Jesucristo es Dios. Verso 2, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy común, es más, el apóstol Pablo también utiliza esta frase muchas veces en todas sus cartas, haciendo énfasis a la gracia y a la paz. Pero qué quiere decir todo esto, hermanos? Gracia y paz significa, es desear que Dios sea la fuente de tu bendición y también de la paz. La pregunta es, ¿cómo multiplicamos esto? Porque ahí dice, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Cómo hacemos que esto se multiplique? Aquella fuente de bendición que recibimos de Dios, que es la gracia y la paz, ¿cómo hacemos que se multiplique? Bueno, ahí está la respuesta también en el versículo. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, va a empezar a introducir la primera parte de el objetivo de la carta, el crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios, y aquí nuevamente Pedro hace énfasis y poniéndolos a la par, Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo multiplicamos la gracia y la paz? Es decir, la fuente de bendición que recibimos de Dios solamente mediante el conocimiento que tenemos, es decir, el crecimiento espiritual. Verso 3. Versículo 3, y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Solamente hasta ahí esos dos versículos que nos van a introducir a este crecimiento o a este conocimiento de Dios del que Pedro empezó a hablar en el anterior versículo. Y en estos primeros versículos nos va a hablar de la provisión divina del conocimiento. En estos dos versículos que hemos leído, Pedro nos va a hablar de la provisión divina para el conocimiento. Si nosotros vemos una vez más el versículo 3, dice, ¿cómo podemos obtener este conocimiento? Bueno, el poder para crecer no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Fíjense lo que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No es un poder humano, es poder de Dios directamente el que se nos ha concedido para poder crecer. Dios nos ha dado todo lo necesario para el crecimiento espiritual del creyente. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y aquí podemos mencionar, hermanos, directamente que cuando un hombre va a los pies de Cristo, recibe el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda y nos guía al entendimiento y conocimiento de aquel que es nuestro Dios. Así que, hermanos, tenemos todas las herramientas para poder conocer más de Dios. Bueno, dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ahí hablamos de la conversión que un día sucedió en nosotros y que hemos recibido el poder necesario para poder crecer. Y en el verso 4, hermanos, el versículo 4 nos habla de que
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes, y aquí habla de la naturaleza divina. ¿Cuál es esa naturaleza divina de la cual el apóstol Pedro está hablando aquí? Que vinimos a ser participantes de esa. Bueno, vayamos por un momento a Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 14, y vamos a leer hasta el 16. Fíjense lo que dice, hablando de esta naturaleza divina que Dios nos ha dado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hablando de nuestra propia naturaleza. Versículo 16. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo, perdón, verso 15 primero antes de este, ¿verdad? Si no, aquí agrega este, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí ahora sí el 16 que dice, sed santos porque yo soy santos. Hermanos, Dios nos santificó en la salvación, pero es una santificación a la cual también nos manda a que nosotros la busquemos. Somos santos delante del Señor. En eso consiste la santificación. Pero al mismo tiempo Dios nos manda a que busquemos ser santos en nuestra manera de vida. Es decir, una santificación que va en aumento y en desarrollo. Es más, el apóstol Pablo en una de las cartas dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero hasta que eso suceda, nosotros debemos buscar esa santidad. Nosotros debemos ir en búsqueda de esa santidad. En otras palabras, no debe quedar como que el Señor ya me ha salvado, sino debemos ir en búsqueda de aquello. Así que Pedro está hablando de que tenemos la provisión y las herramientas necesarias para el conocimiento de nuestro Dios. Tenemos todas las herramientas necesarias porque es un poder divino que no proviene de nosotros, sino del mismo Señor, como dice el versículo 3. Versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 11. Dice así: vosotros también, y me gusta, porque aquí utiliza también como haciendo referencia, bueno, Dios ya ha hecho su parte interesante. Dios ha hecho su parte, te está dando todas las herramientas necesarias de un poder divino para que busques andar en el conocimiento de la piedad. Y acá, a partir del versículo 5 en adelante, dice, vosotros también, como diciendo, ya ahora te corresponde a vos. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en esta parte, hermanos, Pedro va a hacer énfasis en la diligencia. Va a hacer énfasis al rol que cumple la diligencia en el conocimiento de la piedad. Y fíjense lo que dice acá. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Hermanos, hay muchas cosas en nuestra vida que las hacemos con el mayor esfuerzo que podamos hacerlo. Y aquí podemos enumerar un montón de listas. Podemos enumerar desde el trabajo que tenemos, podemos ir incluso hasta el ministerio que tengamos y decirle voy a poner toda diligencia. La pregunta es, ¿va a añadir una lista de cosas en un momento y está diciendo que pongamos toda diligencia a esa parte? No está hablando de otras cosas, ¿no? Está hablando de la capacidad que nosotros podemos tener para dedicar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro esmero, empeño en búsqueda de la santidad, en búsqueda de trabajar en nuestra vida buscando la santidad. Pongamos todo nuestro esfuerzo para desarrollar la santidad y de esa manera poder crecer espiritualmente. Así que, hermanos, veamos por un momento algunas de la lista que se encuentra en las que Pedro distingue. Número 1 dice, añadid a vuestra fe. ¿Por qué dice añádanle a la fe? Porque, hermanos, la fe es la raíz de las otras virtudes que van a venir. A través de la fe nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y todo lo demás que venga parte primeramente de la fe, que tiene que ver con la confianza que tiene el creyente en su Señor. Así que hay que añadirle a la fe. Tenemos que añadirle a ese principio de fe que un día nació en nosotros para poder creer en el Señor Jesucristo. Número 1 dice, añadámosle a la fe virtud. Y en esta palabra puede traducirse también como bondad. Esta palabra virtud puede traducirse como bondad y es una de las características de nuestro Dios. En otras palabras, tratar de añadir esta parte a nuestra fe es tratar de parecernos a Dios mismo. ¿Qué significa? Significa una inclinación hacia hacer el bien. Habla que nuestra conducta debe inclinarse siempre hacia lo bueno. En otras palabras, hermanos, cuando dice que con toda diligencia pongamos todo de nosotros para trabajar esta parte de nuestra vida también. Así que a la fe agreguémosle virtud, que puede traducirse como bondad, y también habla de conocimiento. ¿A qué se refiere, hermanos, cuando dice conocimiento? Tiene que ver con aprender, es decir, todo lo que nosotros podamos recibir de conocimiento, pero al mismo tiempo llevarlo a la práctica, a la acción de nuestra vida. En esta parte del conocimiento, la fe es fortalecida por el conocimiento, porque no se trata solamente de lo que yo pueda aprender, sino que se trata de lo que yo pueda ejecutarlo en mi vida diaria. Así que, hermanos, la fe y el conocimiento va ligado muy cercano y agarradito de la mano. Versículo 6. Verso 6 dice, al conocimiento, dominio propio. El dominio propio tiene que ver con la disciplina que nosotros tenemos. A lo largo de nuestra vida estoy seguro que hemos ejecutado diferentes tipos de cosas que hemos hecho para tener una disciplina y normas a la hora de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, métodos de estudios
para los universitarios, métodos de trabajo y horarios para cumplir con todos los objetivos. Entonces, el dominio propio es muy importante en la vida de cualquier persona, pero si hablamos del creyente y de la disciplina, esta partecita se trabaja, se ejercita. El cristiano debe mantener su dominio propio relacionado y confiando siempre en el Señor. Entonces, es algo que se trabaja, no es algo de que inmediatamente sucede, sino que debo ir incorporando poco a poco en mi vida para ir mejorando actitudes en las cuales necesito cambiar. Y luego menciona dominio propio, paciencia. Paciencia. Hermanos, cuando hablamos de dominio propio, hablamos de ser una persona que practique disciplina. Y dijimos de que eso no se logra de la noche a la mañana, sino que se ejercita, se va trabajando poco a poco. Y cuando hablamos de paciencia, vemos que va relacionado y agarradito de la mano, porque a veces queremos ver resultados rápidos, es cierto, queremos ver resultados rápidos. Sin embargo, paciencia significa aprender a esperar con toda tranquilidad en el Señor, confiando en que es Él el que nos ayuda. Y luego habla de piedad. Piedad. El cristiano tiene una vida piadosa cuando está plenamente consciente de la presencia de Dios en su vida. Así que, hermanos, cuando hablamos de piedad, es aquella persona que cada circunstancia o momento en su vida está plenamente convencido del que el Señor está ahí, muy relacionado con la fe. Y por último, versículo 7, a la piedad agregarle estos últimos dos: afecto fraternal y amor. Y estos dos últimos detalles tienen que ver con aquella capacidad que nosotros tenemos de demostrar a las demás personas amor. Y eso solamente lo podemos conseguir si conocemos al Señor. Si conocemos al Señor, hermanos, si hemos entendido el amor de Cristo, entonces podemos también demostrar ese mismo afecto. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo resume a la ley o a los 10 mandamientos, dice, primero que nada, amar a Dios. Y luego es más fácil amar a los demás. Pero primero que nada, amar a Dios. Bueno, a este listado que brevemente hemos dado un resumen rápidamente, nos debe llevar, hermanos, a que con toda diligencia busquemos la santidad. ¿Y cuál debe ser nuestra motivación para aquello? Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Así que, hermanos, número 1, nuestra motivación debe ser poder dar fruto. Un creyente tiene que dar fruto, tiene que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y crecer en ese conocimiento es buscar la piedad, acercarnos a parecernos más a Él. Y este versículo 9 me lleva mucho a la cabeza lo que dice Santiago capítulo 2, verso 7. Cuando está hablando de la fe, dice, parece que me equivoqué de versículo 17, perdón.
versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que una manera de confirmación de la fe es nuestra vida relacionada a nuestras obras. No que seamos salvos por obras, sino que una muestra de lo que ocurrió dentro de nosotros. Está relacionado, muy conectado, no se separan para nada. Por lo tanto, el verso 9 cuando dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta o es ciego, dice, porque es como si se hubiera olvidado lo que un día sucedió en su vida. Así que, bueno, tener fruto tiene que ver con buscar la santidad. Fíjense lo que dice el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, verso 12. Juan 14, verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El concepto que veo acá es de el hijo que se parece al Padre. Hermanos, nosotros busquemos al Señor para parecernos también a Él. Verso 10 de segunda de Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, me llama la atención porque dice procurad hacer firme vuestra vocación y elección, haciendo estas cosas, es decir, todo este listado es como que afirma, dice, afirma nuestra vocación y nuestra elección en el Señor, ¿no? ¿Por qué dice eso, no? Porque, hermanos, una vida en Cristo y que da frutos hace evidente o hace visible lo que un día sucedió internamente en nosotros. Lo hace más llamativo, podemos decir. ¿Qué sucedió en aquella persona? ¿Por qué si andaba de esta manera, ahora anda de esta manera? Hace visible lo que sucedió en nuestro interior. El cambio de vida que hubo en nosotros es más evidente. Y por último, verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, la idea de Pedro acá es esperar la venida del Señor viviendo la piedad, sabiendo que Él nos espera a nosotros. Él nos está esperando a nosotros. La pregunta es, ¿nosotros esperamos eso y de qué manera? Bueno, la idea de Pedro es esperemos al Señor viviendo la piedad. Y esto que Pedro está diciendo lo considera tan importante, no lo deja algo como decir puede ser, sino que lo considera tan importante que en los versos siguientes, fíjense lo que dice. Vamos a leer del versículo 12 hasta el final. Dice hasta el 15, ¿no? Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta aquí hemos visto cuál es la provisión divina para el conocimiento del Señor, que
el poder viene de Él. Hemos visto también en los versos 5 al 11 cuál es el rol de la diligencia para el crecimiento en nuestra vida. Y en estos últimos versos, en esta noche, vamos a ver un recordatorio de Pedro, un recordatorio de un pastor. Y me gusta porque dice, no voy a dejar de recordarles. Ya sé que ustedes ya saben, pero yo no voy a dejar de recordarles esto porque considero que es importante, hermanos, el trabajo que hace un pastor. Y a veces las cosas que se recuerdan una y otra vez es porque son necesarias repetir. Una y otra vez. Alguien podría decir, Pedro, pero esto ya dijiste. Pedro dice, aunque ustedes ya sepan, no voy a dejar de repetir. Qué importante es este detalle. Aunque ya la sepamos, si Dios quiere repetirnos algo, es porque considera importante en nuestra vida. Verso 13 al 14, vemos acá que Pedro dice, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, y aquí me hace pensar de un viejo que ya habla de querer morirse o de que se está por morir, porque dice, mientras esté en este cuerpo, ¿no? Y me hace recordar a las siguientes palabras. Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 18. Dice así, de cierto te digo, cuando eras más joven, hablando el Señor Jesucristo a Pedro, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejos, y es el momento que está viviendo ahora mientras escribe la carta y que ahora nosotros la tenemos, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Quizás Pedro ya identificó esto que hace mucho tiempo el Señor Jesucristo le dijo. Y Pedro dice, ya estoy en ese momento, en el momento de viejo. Y versículo siguiente, porque me gusta lo que dice, verso 19, esto dijo el Señor Jesús a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesús le dijo cosas de cómo iban a suceder. Y quizás Pedro ya identificó que se encuentra en ese momento de su vida, al final, a lo último, viejo y quizás a punto de la muerte. Y él dice, tengo por justo en tanto estoy en este cuerpo, todavía sigo en este cuerpo, dice, el seguir amonestándoles, el seguir tratando de animarles. Y el verso 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo declaró. Y veo a un viejo ahí, me hace imaginar, leo estos versículos y me hace imaginar aquel momento en Juan 21 donde el Señor Jesús le transmite cómo sería su vejez y su muerte. Así que veo las palabras de Pedro y digo, el viejo está sintiendo ya que son sus últimas, pero dice, yo voy a seguir diciéndoles. Verso 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro dice, ya me estoy por morir, pero de igual manera, aunque esté muerto, yo voy a dejarles algo o a alguien para que ustedes puedan recordar todas estas cosas. Y efectivamente, hasta el día de hoy, nosotros tenemos sus escritos de Pedro y quedan marcados como palabra de Dios, diciendo este versículo 15 aplicado en su totalidad. Tenemos memoria de estas cosas hasta el día de hoy. Así que, hermanos, esta parte o estos versículos que hemos visto el día de hoy
nos deben motivar y animar. Número 1, a buscar la santidad. Busquemos la santidad del Señor. Acerquémonos con toda diligencia, como dice la palabra de Dios. Con toda diligencia. Tenemos un rol importante en este mundo, que es el de hijos de Dios. Y como dice el verso 10, para afirmar nuestra vocación y elección, para que demuestre nuestra vida lo que internamente un día sucedió en nuestro interior. Y el ejemplo de Pedro que nos da de repetirnos una y otra vez hasta lo último, lo que debemos y tenemos que hacer. Hermanos, que el Señor nos bendiga y el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a estar con cuál es el rol de la palabra de Dios para el conocimiento de Él mismo. Gracias, Clever. Qué ejemplo de Pablo, ¿no? Y bueno, cuando uno ya es adulto, el dejar que el Señor Jesús como que se lo dijo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Esto me anima y recordar cómo en Oanza nosotros instruimos a nuestros niños, pues repitiendo un verso, ¿no? Donde la diligencia, que tenemos la predisposición, ¿no? Igual, ¿no? Ah, Pedro, correcto. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, hemos llegado a la parte final, hermanos, de este primer estudio del libro de Segunda de Pedro. Pues el próximo continuaremos, y para despedirnos y tener tiempo también de conversar y comentar algo, hermano Eduardo, por favor, con toda confianza puede despedirnos en oración. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra y por el apóstol Pedro, quien con tanto cariño, con tanto amor nos exhorta a que sigamos creciendo en conocimiento de ti y poniendo esfuerzo de nuestra parte para crecer en la fe y en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos, enseñarnos esta noche. Gracias por el mensaje, Señor, por los hermanos que han podido conectarse esta noche. Bendícenos, Señor. Al descansar esta noche, Señor, dejamos nuestro cuerpo en tus manos el resto de este tiempo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.